eh, histórica, porque el Perú es un país que ha sido un país católico desde la independencia, pero conforme ha pasado los años y se han implementado las reformas igualitarias, las reformas liberales en el país, la relación entre la Santa Sede y la Iglesia, mejor dicho, la Santa Sede y el Estado peruano se ha modificado y se ha reducido a esta forma jurídica que es el concordato, ¿no? El concordato es un acuerdo entre dos estados, no es un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, no es un acuerdo con la Santa Sede. Lo que pasa es que el Estado Vaticano, o también llamada Santa Sede, tiene como dos caras, digamos. Una primera cara es que se trata de un Estado que establece relaciones diplomáticas y acuerdos y tratados con otros estados, y tiene de otro lado la cara de ser la sede de una iglesia mundial. Entonces el concordato expresa en cierto modo las dos cosas, expresa esa cara, digamos, de Estado y esa cara de sede de iglesia mundial que tiene Vaticano. Es por eso que el concordato lo que hace es, por un lado, limita el poder de la Iglesia dentro del Estado peruano y trata de ordenar la relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica. Y en ese sentido es importante. El concordato y la relación entre el Estado peruano y el Estado vaticano no implica que el Estado peruano tenga que alinear sus políticas públicas a la moral católica, tampoco a los intereses políticos del Vaticano. No implica un acuerdo básico respecto de la posición de respeto a la Iglesia Católica y respeto a los creyentes dentro del Estado peruano, pero no significa eso en ningún sentido modificar o influir en las políticas públicas. Por ejemplo, el Estado peruano podría muy bien incluir el enfoque de género o incluir, ¿cómo se llama?, en la educación, o incluir otro tipo de políticas que de repente a cierto sector de la Iglesia Católica no le guste, pero eso no afecta ni al concordato ni a otras relaciones que tiene el Estado peruano con la Iglesia Católica o con el Vaticano. Lo que sí afectaría es si, por ejemplo, el Estado peruano comienza a tener una política de hostigamiento y de ataque frente a los creyentes católicos, o de hostigamiento a la nunciatura apostólica, o a lo que representa la presencia de Vaticano en el Perú, hostigamiento, qué sé yo, a los obispos, a los sacerdotes, etcétera, etcétera, a las universidades católicas, a las universidades pontificias católicas como esta. Si el Estado peruano tiene una política de hostigamiento contra esas instituciones, eso sí afectaría la relación con el Vaticano. Pero las políticas públicas que el Estado peruano implemente respecto de la moral sexual o respecto de cualquier otro tipo de cosas no tiene por qué afectar
la relación con el Estado Vaticano. Eso no tiene ninguna relación. Bueno, depende de la interpretación que se haga. Digamos, hay dos interpretaciones posibles de aquello que es el resultado del concordato en la Constitución del Estado peruano. ¿Okay? Es decir, en la Constitución política del Estado peruano, especialmente a partir de la Constitución del 79 y también en la del 93. En los primeros artículos de la Constitución se señala que toda persona tiene derecho a la creencia religiosa. Claro, obviamente, tener derecho a la creencia religiosa supone también el derecho a ser agnóstico, ateo o indiferente también, ¿no? Como tener derecho a libre tránsito supone también el derecho que tengo yo para poder quedarme en casa. Pero después en el artículo, no recuerdo si es 40 o 50, aparece esta fórmula, la cual se dice que el Estado peruano y la Iglesia son instituciones independientes, la Iglesia Católica son instituciones independientes, pero por razones históricas, el aporte a la cultura y a la tradición peruana, el Estado peruano colabora con la Iglesia Católica. Entonces, a partir de la interpretación de ese artículo, se abren dos líneas, una línea que es conservadora, una línea que es más abierta, más progresista. La línea conservadora, los grupos conservadores, tratan de señalar que a partir de esa interpretación, a partir de ese artículo, uno podría señalar que el Estado peruano no es laico en realidad, sino que es confesional, porque está comprometido con la Iglesia Católica de una manera particular. ¿Ok? Pero por otro lado, hay, digamos, otra raíz, que es la raíz, digamos, más progresista, en la que yo estoy más de acuerdo, es que ese artículo simplemente señala la importancia histórica de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue una iglesia donde una mayoría de peruanos se sentía identificada, pero eso no significa que el Estado tenga que ser confesional o rechazar la laicidad o ser un Estado no laico. Entonces, aquí hay una idea que es importante y que yo normalmente se la explico con claridad a mis estudiantes. Es un Estado democrático moderno es automáticamente un Estado laico, porque el Estado laico garantiza que no haya ciudadanos de primera y segunda clase, que es lo mismo que espera un Estado democrático en la modernidad y en los tiempos contemporáneos. Y por lo tanto, decir Estado democrático laico es como una redundancia. Por eso normalmente, y si ustedes revisan la Constitución peruana, no aparece el término Estado laico. El año pasado, Marco Arana, el congresista Marco Arana, trató de incorporar el término Estado laico en la Constitución peruana, pero se rechazó eso porque se le dijo que era una redundancia. Claro, la intención de Marco Arana era interesante, porque Marco Arana sabía muy bien que había un grupo de personas de pensamiento muy conservador que quería filtrar, digamos, dentro de las políticas de Estado, una especie de confesionalidad del Estado. Pero en términos estrictos, en términos legales, no es necesario colocar que un Estado democrático es laico al mismo tiempo. Pero
Claro, el sentido de la propuesta de Marco Arana es una forma de colocar una especie de freno a una especie de propuesta política para darle privilegios a la Iglesia Católica o darle privilegios a los creyentes frente a otros. Como es sabido, el Papa vino en el verano y fue acogido con muchas expectativas y además con bastante aprecio por la población. Inclusive hay muchas personas que han tenido una simpatía por el Papa a pesar de que no son creyentes. Por varias razones, porque el Papa es un Papa latinoamericano, es el primer Papa latinoamericano, porque es un Papa abierto, digamos, y conectado con las promesas, con el espíritu de Vaticano II, del Concilio Vaticano II. En cierto modo, el balance ha sido bastante positivo, porque el mensaje del Papa Francisco ha sido especialmente, en primer lugar, el derecho, el hacer valer el derecho de las comunidades amazónicas. Por eso su visita en Puerto Maldonado fue bastante importante. En segundo lugar, es algo que no sucedió durante su visita, pero sí sucedió en el avión de regreso, que es el caso del sodalicio. El Papa se pronunció respecto de este caso, que es un caso que incluye elementos inclusive penales que hay que resolver todavía, pero en términos generales ha sido bastante positiva, digamos, a diferencia de la visita del Papa en Chile, porque en Chile, por el caso Caradima, por el obispo Barros y por las denuncias de pederastía y de abuso sexual contra menores, la sociedad chilena trató de bloquear y, ¿cómo se llama? Inclusive tuvo acciones hostiles contra la presencia del Papa en Chile, pero es, ¿cómo se llama? Es una cosa, es una reacción, digamos, normal, no justificada, pero sí esperable, digamos, se comprende perfectamente, porque los casos de abusos de la Iglesia, de parte de miembros de la Iglesia Católica contra menores en Chile ha sido bastante grande, y de hecho el Papa pidió la renuncia de muchos obispos en Chile, y eso es algo también bastante significativo. Entonces ese es el balance, digamos. El balance es que aquí en el Perú hubo, claro, una mayor acogida, pero también hubo cosas importantes de parte del Papa, como la visita a Puerto Maldonado y su declaración respecto del sodalicio.